Titulation, polígonos. Ahí está, ¿ves? Polígonos. ¿Y dónde lleva tilde polígonos? Usted que sabe en lenguaje, ¿no? En la I, ¿no? Claro, ahí, ¿no? Ahí está, muy bien. Por eso, ¿no? Muy bien, polígonos fue, poli viene de varios, ¿no? Varias figuras, ¿no? Los polígonos son figuras cerradas, ¿no? Es el conjunto de figuras geométricas, ¿no? Cerradas. Ahí está, ¿no? ¿Correcto? Y esto se da el nombre por la cantidad de lados, ¿no? El nombre se da por la cantidad de lados. El nombre se da por la cantidad de lados. Muy bien. Ejemplo por aquí abajo, número de lados. Y por en la derecha vamos a poner el nombre, ¿no? El nombre que se le da por esa cantidad de lados. Entonces, la primera figura geométrica que se va a formar es esa figura geométrica que tiene 3 lados, ¿sí o no? 3 laditos. Si tiene 3 lados, entonces se llama... Ahí está, ¿ves? Triángulo, ¿sí o no? Claro. Ahí están los 3 lados, mira. 1, 2, 3. Esos son los laditos, ¿no? Los laditos son los segmentos que se unen por puntos y estos puntos son no colineales, ¿no? Entonces, el primer polígono se llama triángulo. En algunos libros le ponen triágono, ¿correcto? Con 4 lados están los cuadrados, cuadrilátero, ¿no? El cuadrilátero, acuérdate cuando van a boxear, ¿no? ¿En dónde boxean? En un cuadrilátero. Con 5, pentágono. Muy bien, pentágono, ¿correcto? Al cuadrilátero también se le conoce como tetrágono. Tetrágono. Tetrago, profe, tetrágono, ¿correcto? Pero la mayoría pues le dicen cuadrilátero, ¿no? Con 6, a ver, con 6. Hexágono, ¿no? Hexágono, muy bien. Con 7. Heptágono, muy bien. Heptágono. Con 8. Octágono, ¿no? Algunos le ponen octógono, pero con A sale más bonito, ¿no? Octágono. Con 9. Nonágono, ¿no? Acuérdate de tu abuelita, pues la nonita, ¿no? La nona. Nonágono. Con 10. Decágono, ¿no? Ahora, hay también con 11, con 12, con 13. Vamos a irnos de frente con 12. ¿Cómo se llama con 12? Dodecágono, ¿no? Está fácil. Dodecágono. Con 15, ya con 15. Penta, ¿no? Pentadecágono. O sea, chicos, en realidad, todo lo que, si tú sabes estos de aquí, entonces vas a saber después del 10 quién sigue, ¿no? Por ejemplo, del 15 penta, porque viene del 5, mira. Penta, pero le ponen el decágono, ¿no? De 10, una fusión. Pentadecágono, ¿te das cuenta? Si fuera 16, por ejemplo, sería una fusión del 6 con el 10. ¿Cómo sería el 16? Hexadecágono, ¿correcto? Ahora, eso la mayoría de colegios no te enseñan, ¿no? No te enseñan, no te dicen. Ustedes ya saben, ya. Si ustedes escuchan hexadecágono, creo que es fácil de poder interpretar que es el 10 con el 6, 16, entonces, ¿no? ¿Correcto? Y pasamos al 20, ¿ya? Al 20. ¿Cómo se llama el 20? Ico.
icoságono, ¿correcto? Icoságono. Ahí está, muy bien. Entonces ya sabemos lo que son, entonces los polígonos son todas las figuras geométricas cerradas, ¿no? Cerradas, ¿correcto? Entonces vamos a ver sus elementos, ¿no? En toda figura geométrica van a tener tres elementitos, ¿no? Por ejemplo, en un triángulo habíamos hablado de ¿qué? Claro, ¿no? Eso es como una propiedad, mira, tiene tres lados. También tiene ¿qué cosa? Estos de acá. Son los puntos, ¿sí o no? Que unen esos lados, ¿correcto? ¿Cómo se llama eso? Vértice, ¿no? Tres vértices tiene, ¿te das cuenta? Y luego tiene adentro, ¿qué cosa? Tiene ángulos, claro, los ángulos son las aberturas de lado en lado, son las aberturas. ¿Y cuántos ángulos tiene? Tres ángulos interiores, ¿sí o no? Internos, ¿te das cuenta? Muy bien, ahora, díganme, ¿se cumple que todos son iguales o no? Ahí está, mira, tiene todo tres, ¿no? Tiene todo tres. Entonces, eso es una propiedad, ¿no? Es una propiedad que se cumple en todo polígono. ¿Cuál es la propiedad? Que la cantidad o el número de lados es igual al número de vértices. Y al mismo tiempo es igual al número de ángulos. ¿Te das cuenta? Entonces se cumple eso, chicos, ¿correcto? Muy bien. Eso es importante porque a veces te dicen el número de vértices tanto. Y lo que viene a ser la fórmula se interpreta con el número de lados. Entonces yo voy a buscar el número de lados, pero si te dice número de vértices, ¿es lo mismo o no? Es lo mismo, ¿te das cuenta? Entonces hay que tenerlo presente esto, ¿correcto? Muy bien, entramos a las propiedades, chicos, ¿no? La suma de ángulos internos, por ejemplo, suma de ángulos internos. No necesariamente, la verdad, en ángulos internos no. En externos sí, papá. En externos sí, siempre 360. Pero en los ángulos internos, no, esto varía. Por ejemplo, en un triángulo sabemos que la suma de sus ángulos interiores, ¿cuánto es? Claro, claro, ¿no? 180 grados, profesor, es como un ángulo llano, ¿no? La suma de los tres que están adentro, ¿correcto? Respecto a un cuadrilátero, por ejemplo, cualquier cuadrilátero, un rectángulo, por ejemplo, ¿cuánto suman? Claro, mira, la suma de ángulos de un cuadrilátero es igual a 360 grados. ¿Es igual que el de triángulos? ¿O no? ¿Es diferente, sí o no? Mira, estamos sumando los ángulos internos, entonces varía. Los ángulos internos cuando tú sumas varían. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Es la siguiente, mira. Suma de ángulos internos. Muy bien, sí, lo dijo, muy bien. 180 por n menos, sí, lo dijiste, estaba bien. N menos 2. ¿Se cumple? Sí, claro que sí se cumple. Más que, mira, reemplaza. N, ¿qué viene a ser? ¿Número de qué? N, ¿qué viene a ser? Número, muy bien, número de lados. ¿Correcto? Entonces, profesor, si es un triángulo, ¿cuántos lados tiene un triángulo? ¿Cuántos lados tiene? 3. Muy bien. Entonces sería 180 por 3 menos 2. Paréntesis primero, ¿sí o no? 3 menos 2, ¿cuánto es? 1. ¿Cuánto nos da entonces la multiplicación de 180 por 1? Muy bien. ¿Los ángulos interiores de un triángulo es 180? Sí. Claro, es 180. Ahí está, ¿ves? A ver, ¿qué pasaría si fuera de un cuadrilátero? ¿Cuántos lados tiene un cuadrilátero? 4, ¿no? 4. A ver, vamos a poner entonces, sería aquí. 4 menos 2, ¿no? Listo. ¿Cuánto es 4 menos 2? 180 por 2.
Ahí está, ¿ves? ¿Se cumple o no se cumple? Claro, se cumple, ¿no? Entonces va aumentando respecto a la cantidad de lados que tenga, que posea, ¿correcto? Por eso les digo, las fórmulas funcionan o les colocan la mayoría de libros por la cantidad de lados, ¿correcto? Ahora, me olvidaba, chicos. En lo que es los polígonos, también existen nombres respecto a sus lados o a sus ángulos, ¿correcto? Más que todo en esos dos elementos, ángulos y lados, porque todo polígono tiene ángulos y lados, ¿correcto? Por ejemplo, cuando nosotros decíamos de un triángulo equilátero, ¿por qué se llamaba equilátero? ¿Por qué era equilátero? Muy bien, porque claro, en un equilátero, X viene de igual, ¿correcto? Todos sus ángulos son iguales, ¿correcto? Son iguales. Igualmente sus lados. Si este lado mide 8 centímetros, entonces toditos miden 8 centímetros. Eso es un equilátero, ¿correcto? Es un equilátero, ¿no? Igualito aquí, los polígonos. Este es un triángulo equilátero. Los polígonos también se les va a dar nombres. Por sus lados tendríamos el polígono equilátero, porque sus lados son iguales, ¿correcto? Eso deberíamos haberlo hecho después de esto, ¿no? En la página siguiente, ¿correcto? Entonces eso vamos a poner aquí, ¿no? Los diferentes polígonos. Polígonos. A ver, tenemos entonces al primero que habíamos dicho, ¿cómo se llamaba? El polígono equilátero, ¿no? Equilátero, ¿correcto? ¿Y qué es el polígono equilátero? El polígono equilátero, todos sus lados son iguales. Todos sus lados son iguales, ¿correcto? Muy bien, sabemos del triángulo, ¿no? También sabemos del polígono. ¿Quién sería un polígono equilátero? El cuadrado, muy bien. ¿Quién más, aparte de un cuadrilátero? Otro cuadrilátero. ¿Conocen ustedes han jugado cartitas, sí o no? ¿Cómo se llama ese que está en la cartita? El rombo. El rombo también es un equilátero, chicos, ¿te das cuenta? También es un polígono equilátero, ¿correcto? Ahí están los polígonos equiláteros, te pongo ejemplos todavía, ¿correcto? Y luego tenemos al polígono equiángulo. ¿Por qué se llamará equiángulo? Claro, ahí dice, por eso X es de igual, ángulos iguales, ¿no? Todos sus ángulos son iguales, todos sus ángulos son iguales. Aquí si hay alguien que es el de arriba, ¿quién sería? El cuadrado, claro, el cuadrado es equilátero y a la vez equiángulo. Porque todos sus ángulos, ¿cuánto es de un cuadrado? 90, son rectos, toditos son 90 grados. ¿El rombo será equiángulo? No, el rombo no es equiángulo, chicos, ¿no? El cuadrado sí es un equiángulo. Muy bien, aquí sí le ponemos al rombo como equilátero, ¿no? Porque toditos son iguales, ¿no? Pero aquí en equiángulo, el cuadrilátero. Mira, ¿qué pasó? ¿El cuadrado qué es, chicos? Es equilátero y ¿qué más? Y equiángulo, ¿sí o no? Ya, cuando establecen que tiene las dos propiedades, a ese polígono se le llama polígono regular. ¿Cómo se le llama? Polígono regular. Entonces, ¿qué es un polígono regular? Sus lados y ángulos son iguales, ¿no? Son iguales. ¿Y cuál es el ejemplo? El cuadrado, ¿no? Un cuadrado es un cuadrilátero regular, porque cumple las dos funciones, tanto de ángulos, ahí está, como también de sus
lados. Ese es el cuadrado, es un regular. Cuadrado, listo, ¿no? Muy bien. El triángulo equilátero será un polígono regular, el triángulo equilátero. ¿Qué dicen? A ver, si te pongo así en el quiz, ¿ah? ¿El triángulo equilátero es regular o no? Sí es regular, claro, ¿no? Porque en un triángulo equilátero los tres lados son iguales. ¿Y sus ángulos cuántos son de cada uno? 60. No, entonces, el triángulo equilátero, ¿qué es? Es un polígono regular. ¿Te das cuenta? Muy bien, espero que eso se esté comprendiendo, chicos, ¿ya? Porque algunos se confunden un poquito, ¿no? Y luego pasamos ya ahora sí a las propiedades, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos encontramos con un polígono regular, ¿no? O equiángulo también le pueden llamar. Todos sus ángulos son iguales, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, cuando el polígono es regular o equiángulo, como todos sus ángulos internos son iguales, todos sus ángulos internos son iguales porque es equiángulo, entonces yo puedo saber uno de sus ángulos internos, uno nada más. Claro, ¿que se puede saber o no? Sí, dividiendo entre la cantidad de lados, así se puede saber, ¿correcto? Entonces yo puedo saber en un triángulo o en un, perdón, un polígono regular, un ángulo interno. En polígonos regulares, un ángulo interno. ¿Puedo saber o no puedo saber un ángulo interno? Sí se puede, claro. Un ángulo, voy a poner aquí, un ángulo interno. Sí puedes, chicos. La fórmula, igualito. Pero ¿entre cuánto lo vas a dividir si solo quiero uno? Entre n, muy bien, entre n. ¿De verdad, profe? Sí, claro. Por ejemplo, ¿cuál es el polígono regular de tres lados? A ver, ya le habíamos dicho hace un momento, ¿eh? No te vayas a olvidar. ¿Cuál es el polígono regular de tres lados? ¿Pero de qué tipo? Equilátero, ¿no? Muy bien, correcto. Toditos son iguales. ¿Cuántos lados tiene un triángulo? ¿3, sí o no? Muy bien, tiene 3. Entonces acá reemplazamos. Sería 180 por 3 menos 2. Tiene 3 lados. ¿Y abajo entre cuánto lo divido? Entre 3, claro. Entonces sería 180 por 1. Porque ese paréntesis es 3 menos 2, que es 1. Entre 3. Dividimos y ¿cuánto nos sale? 60. ¿Un ángulo interno del equilátero es 60 o no? Claro, se cumple, ¿te das cuenta? Se cumple. Entonces, en un polígono regular tú puedes saber un ángulo interno, pero solamente en polígonos regulares, ¿correcto? No, por ejemplo, en cualquier polígono no puedes saber porque hay polígonos regulares, irregulares, ¿correcto? Entonces no puedes saber en todos, chicos, ¿no? En todos. Solamente en polígonos regulares se puede saber uno de sus ángulos internos. Y con eso también podemos nosotros hallar la suma de ángulos externos. ¿Cómo se llama? Suma de ángulos externos o exteriores. ¿A qué viene a ser externos? ¿Afuera o adentro? ¿Afuera, sí o no? Ya. Para todo polígono, la suma de ángulos externos, es igual, acá vamos a poner suma de ángulos externos en su simbología, a 360 grados. Eso se puede comprobar porque todo polígono, ¿cómo dibujaría, por ejemplo, un polígono bien bonito de 10 laditos? O de 8 nomás, de 8, un octágono. ¿Qué dibujas en una cartulina? Si es que te mandaran, pues, ¿no? Dibujas un círculo, ¿correcto?
como dice, vamos a dibujar ¿qué cosa? Un octágono. Entonces, ¿cuántos puntos lo pongo adentro del círculo? Así bien separadito. 8 les pongo. 8, chicos. 8. Acá va 4. Muy junto, muy junto. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí están los 8. ¿Y qué hago con los 8? Los voy a juntar. Unir. Unir, ¿ves? Unimos. 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 Y de esa manera, ¿qué dibujaste? Un octágono. ¿Ve? Ahí está el octágono. ¿Ve? Qué bonito el octágono, ¿correcto? ¿Y de dónde dibujaste esos puntos? De un... ¿correcto? De un círculo. Entonces ahí te vas a dar cuenta que como viene de un círculo, el círculo, ¿cuánto mide completamente? 360. Por eso que se cumple que los ángulos externos de todo polígono, ¿de cuánto es? De 360 grados. Cuando tú sumas toditos los ángulos externos, es de 360, ¿correcto? Muy bien, entonces ahí tenemos nosotros la propiedad de los ángulos externos, ¿te das cuenta? Y si fuera un polígono regular, ¿se podrá saber uno de sus ángulos externos? ¿Ah? En polígonos regulares, ¿se puede saber un ángulo externo? En polígonos regulares, un ángulo exterior. Sí se puede. Claro que sí. Dividiéndolo, ¿sí o no? ¿Entre cuánto lo vas a dividir? Muy bien. Sobre n nada más. Agarras al 360 y lo divides entre n. ¿Correcto? Entre n. Y así sabes uno de sus ángulos externos, ¿no? Y eso se puede verificar en un cuadrado, ¿no? Ahí está. Cada ángulo externo de un cuadrado, ¿cuánto creen ustedes que sea? Si adentro es 90, afuera un ángulo externo también será 90, chicos, ¿no? Entonces ángulo externo es 90, ¿no? ¿Y cuántos ángulos de 90 hay afuera? En un cuadrado. 4, ¿sí o no? Entonces, cada uno 90 grados, ¿no? De 90 grados. Ahora, 4 lados, ¿no? 1, 2, 3, 4. 360 entre 4. ¿Cuánto es 360 entre 4? 90, pues. Entonces sí se puede saber un ángulo externo en un polígono regular. Sí se puede saber un ángulo externo. ¿Correcto? Muy bien. El ángulo central, va a hablarte el ángulo central, tal vez el problema, cuando sea un polígono en polígonos regulares. ¿Correcto? ¿Qué hay en un polígono regular? Hay ángulo central. ¿En qué polígono hay ángulo central? Hay ángulo central. ¿Correcto? O sea, si no es regular, entonces no hay central. Eso es lo que te quiere decir. ¿Correcto? Eso es lo que te quiere decir. Y bueno, para saber el ángulo central, es la misma fórmula que saber un ángulo externo. ¿Cómo sería entonces? El ángulo central, ¿no? Vamos a poner aquí, ángulo central, ¿no? Puedes ponerla así también. Entonces, ¿qué es el ángulo central? Sería 360, ¿entre cuánto? Entre n, muy bien. Y n, recuerda que n, ¿qué viene a ser? Todito se usa n, todito. ¿Qué es n? No es la suma de los lados. Número de lados. Número de lados. Porque cuando tú dices suma de lados, me haces pensar a ¿qué cosa?
Suma de lados, ¿qué es? En sí. Cuando tú sumas los lados, ¿qué estás hallando? El perímetro, ¿no? Entonces, no sería definición, ¿no? Número de lados sí, ¿no? La cantidad de lados también. Claro, suma de lados es lo que dice su compañero, ¿no? Entonces, muy bien. Bueno, después de esto, todito esto, chicos, hemos hablado solamente de qué. ¿De qué hemos hablado? Todito así de ángulo, ¿no? Externo y interno, ¿no? Interno. Y también el central, ¿no? Entonces hemos visto eso, ¿no? Hemos visto eso, chicos, ¿no? Entonces, en una hojita Bond tal vez tú puedes poner así las fórmulas generales, ¿no? Profesor, externos, ¿cómo era externos? ¿Cómo sumaban los ángulos externos? Ah, ya, 360, ya está. Los internos, ¿cómo eran los internos? Suma de ángulos internos. ¿Cómo era? 180 por n menos 2, ¿no? Central, ¿cómo llamas el central? El ángulo central, ¿cómo se llamaba? Profesor, 360 sobre n, ¿no? ¿Y cuándo era el ángulo central? ¿En qué polígonos? En polígonos regulares. Porque no puede ser en cualquier polígono, sino que específicamente te he puesto ahí, por eso regulares. Ustedes pueden hacer eso para resumirlo toda la clase. Toda la clase habló de ángulos, ¿no? Y vamos a ver otro elemento, la cantidad de diagonales, ¿no? Entonces sería F. Número de qué? Habíamos dicho de diagonales, ¿correcto? Diagonales. Bueno, la diagonal, chicos, en resumen, son segmentos que estos unen puntos no consecutivos. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es una diagonal? Una diagonal es la unión de dos puntos no consecutivos, ¿correcto? Esa es una diagonal. Ejemplo, un triángulo tiene diagonal, tiene 3 puntos. ¿Puedes juntar algún punto que no sea consecutivo o todos son consecutivos? Todos son consecutivos. Entonces, ¿el triángulo tiene diagonales? No tiene, ¿te das cuenta? Ahí está, pues, por definición, entonces puedes tú ver eso, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, tomar nota, ¿no? Nota. Habíamos hablado de una diagonal. Unión de puntos, ¿no? No consecutivos, ¿no? Algo rápido, algo sencillo que se entiendan las palabras, ¿no? Ahí está, ¿ven? Muy bien. Chiquito pero bonito, ahí está, que bacán. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el polígono cerrado que empieza con la cantidad de diagonales? Un cuadrilátero, claro, cualquier cuadrilátero, lo que pienses tú. ¿Tienen o no puntos no consecutivos que se pueden unir? Sí, claro, ahí está, mira, estos dos no son consecutivos. Uno, esa es una diagonal, ahí va uno, ¿sí o no? Dígame, ¿hay otro o no hay otro? Claro, sí o no, mira, este punto y este punto se pueden juntar porque no son consecutivos, ¿correcto? No son consecutivos, entonces lo puedes unir, ¿no? Entonces, ¿cuántas diagonales tiene un cuadrilátero? Tiene 2 diagonales, ¿te das cuenta? 2 diagonales, ¿correcto? Bueno, esos son ejemplos fáciles, ¿no? Que puedes unir los puntos no consecutivos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si ves tú un polígono que te dice el problema tiene 100 lados? Ah, profesor, fácil, lo dibujo los 100 lados, profe, ¿ya? Y pum, empiezo a unir, no consecutivos. No lo vas a lograr, ¿sí o no? O si lo logras, pues será en un año, te pongo en un año, ¿no? Tal vez ahí te confundes por ahí una. Fórmula, ¿sí o no? Fórmula, tienes que tener fórmula, ¿correcto?
¿Y cuál es la fórmula, profe? Facilísimo, pues. Mira, el número de diagonales. Vamos a poner aquí con paredes. Número de diagonales. Listo. Es igual a una multiplicación del número de lados por el número de lados, pero le quito 3. Y al mismo tiempo lo divido entre 2. Entre 2. O sea, es la mitad del producto del número de lados con el número de lados menos 3, ¿no? La mitad del producto o de la multiplicación, ¿no? A ver, profe, con el cuadrilátero, ¿cuántos lados tiene un cuadrilátero? 4. Reemplazamos rápido, así rapidito nomás. Acá sería 4. Adentro del paréntesis, 4 menos 3. Y abajo dividido entre... Ya, primero es el paréntesis. ¿Cuánto es 4 menos 3? 1. Dividido entre 2. ¿Cuánto es 4 por 1? 4 dividido entre 2. ¿Cuánto es 4 entre 2? ¿Comprobado o no comprobado? Comprobado, ¿no? Profesor, a ver, un triángulo, ¿lo puedo reemplazar? Sí, porque un triángulo es un polígono. ¿Cuántos lados tiene un triángulo? 3, ¿sí o no? Claro, tiene 3. Un ratito, voy a borrar todo esto por aquí rayado. Un ratito, ¿ya? ¿Qué pasó? Ah, ya, me confundí. Ya no importa. Lo pondré de nuevo, pues. ¿Qué voy a hacer? No voy a llorar, ¿sí o no? A llorar al río. Muy bien, ahí está. Entonces, habíamos dicho del triángulo, ¿no? El triángulo. Bien, ¿cuántos lados tiene un triángulo? 3 lados, ¿no? Muy bien. Entonces sería aquí, número de diagonales igual, 3, vale n, n vale 3. Aquí sería 3 menos 3, y abajo 2. En el paréntesis, ¿esa resta cuánto es? 0, ¿sí o no? 3 por 0, ¿cuánto es 3 por 0? 0. Muy bien. ¿Y 0 entre 2, cuánto es 0 entre 2? 0. Sí, esta también es 0, ¿sí o no? Ahí está, número de diagonales con la fórmula de un triángulo te da 0. No tiene diagonales, chicos, ¿no? No tiene diagonales, ¿correcto? ¿Se puede entender o no? Si es que hay alguna pregunta, dímelo, dímelo y lo hacemos. El trapecio, allá. El trapecio es un cuadrilátero. También los ángulos internos de un trapecio suman 360. Todo cuadrilátero suma 360. Que sea trapecio, perdón. Que sea cuadrilátero, la suma de los ángulos internos es de 360. Igualito con la suma de los ángulos externos. ¿Cuánto suman los ángulos externos? A ver. 360. Es decir, toda figura, todo polígono, su suma de los ángulos exteriores es 360 o no? Sí. Todo polígono, sus ángulos externos suman 360 grados. ¿Ya, chicos? Todos suman 360 grados. Muy bien, vamos a hacer a ver algo fácil nomás, algo bacanazo. Aquí está. Al toque hay que responder estas cosas, ¿ya? A ver, bueno, esto ya se hizo, ya. Aquí pasamos más abajito. ¿Ya? Pasamos más abajito. Vamos a los problemitas, ¿ya? ¿Qué dice el primer ejercicio? A ver. La suma de los ángulos. ¿Qué dice? ¿De qué figura dice ahí? De un dodecágono, ¿no? Dodecágono. ¿Y qué es un dodecágono? De 10 no es, ¿ah? Claro. El decágono es 10. El do viene de 2. Entonces, 10 más 2, 12. 12, ¿no? Entonces, podemos desarrollarlo con la fórmula de los ángulos internos. La suma de ángulos internos es fórmula, ¿no? 180 por n menos 180 por n menos 12, ¿o no? Claro, ya está hecho, ¿ven? N, ¿cuánto vale n? N vale 12. Y le quito 2 al 12, ¿cuánto nos da?
10, ¿no? Y entonces multiplicar por 10 es agregarle un 0 al otro factor. Si es 180, le agregas un 0. ¿Cuánto sería? 1800, ¿no? Facilito es multiplicar por un número que tenga ceros, ¿no? La respuesta, besito. Nos falló Chanchito, ¿no? Chanchito no falla, dijimos. Ahí está, nos falló Chanchito. Y a ver, este prácticamente es teoría, mira, teoría. ¿Qué dice? La suma de los ángulos exteriores de un dodecágono es, ¿cuánto es? Claro, ¿no? Todo polígono, o en todo polígono sería, ¿no? La suma de los ángulos externos es de 360, ¿no? En todo polígono, la suma de ángulos externos es igual a 360. Y marcamos besito, ¿no? Está fácil, ese estaba fácil. Y a ver, en cara 3 dice, si un ángulo interior, ¿cuánto es? 108. ¿Cuánto mide el ángulo exterior del polígono, no? O sea, te está pidiendo solamente un ángulo externo. Ya, bueno. Eso no se explicó, pero se puede ver rápidamente, ¿no? Por ejemplo, un triángulo, vamos a dejar un triángulo. Listo, un triángulo, ¿no? Ahí está. A ver, ¿cuánto mide uno de sus ángulos? Dice, ¿cuánto mide uno de sus ángulos? Ahí dice, un ángulo interior mide 100, acá vamos a poner 108. Listo. ¿Cuánto mide el ángulo externo? Externo es el que está afuera, mira, aquí afuera de él. Afuera. 108. ¿Qué ángulo se forma ahí? Un ángulo plano. ¿Y cuánto mide un ángulo plano? 180. Entonces, ¿cuánto le falta a 108 para llegar a 180? 72. La respuesta, avión. ¿Te das cuenta? Así es, así es. Y eso es para todo polígono, ¿no? Puede ser un cuadrado también, ¿no? Un cuadrado, mira, un cuadrado, ahí está. Todos son 90 grados. ¿Correcto? ¿Y cuánto valdría este? 90, ¿no? ¿Correcto? Ahora, si este polígono fuera un cuadrilátero, podría ser bueno, un cuadrilátero más o menos así, ¿no? Puede ser así, no, mejor. Tal vez así. Sí. Y este 108 es un trapecio, ¿no? El que está afuera, ¿cuánto valdría? Es un ángulo llano, plano. ¿Cuánto vale? 72, ¿no? O sea, sea el polígono que sea, puede ser un triángulo, un trapecio, un pentágono, un hexágono, cualquier polígono. Uno vale 108, el que le falta es su suplemento, lo que le falta para llegar a 180, ¿no? Que sería 72 grados, ¿correcto? 72 grados. Comprobado, entonces, ¿ah? Comprobado. Ya, mira, ve este diablito, ¿eh? Dice, ¿cómo se llama el polígono cuya suma de ángulos interiores es 720? Aunque no es un diablito, ¿no? ¿Esto qué es? Este es un minotauro, creo, ¿no? Es un minotauro. Hombre, ¿no? Mitad hombre, mitad tauro. A ver, ¿cómo se llama el polígono cuya suma de ángulos interiores cuánto es? 720. Muy bien, facilazo, con fútbol. Un hexágono, dice nuestra compañera, ¿correcto? ¿Eso nos dice? ¿Sí, no? Vamos a hacerlo entonces. A ver. Suma de ángulos interiores. ¿Cómo era la fórmula? A ver cómo era la fórmula, chicos. Dilo. 180 por n menos 2, ¿no? Pero ya se sabe cuánto es. ¿Cuánto es? Dice, ¿cuánto es ahí? 720. O sea, en vez de poner esto, ¿qué le pongo?
720. Ahí está. Estamos reemplazando, ¿no? En la formulita. Esta es la suma. Pues aquí está la suma. Puede ser un cuadrilátero, alfa, beta, teta y gamma. Listo. Entonces se están sumando y te tiene que dar 720. Puede ser un triángulo, por ejemplo, puede ser un triángulo, ¿no? Gamma, teta y beta. ¿Pero cuánto suman? 720, ¿no? Pero, bueno, es un ejemplo, ¿eh? Porque no se cumple en realidad si que fuera un triángulo, ¿no? Muy bien, hacemos paréntesis. N-2, 180. Este 180, ¿qué está haciendo el paréntesis? ¿Qué le está haciendo el paréntesis? ¿Qué le está haciendo? Multiplicando, ya. El 180 cuando está multiplicando a toda la expresión de la derecha puede pasar. La multiplicación pasa cuando está paréntesis, mejor dicho. Y si pasa, pasaría con su inversa. ¿Y cuál es la inversa de la multiplicación? La división. Ya el paréntesis quedó solito, ya se elimina el paréntesis. Eliminamos los ceros y 72 entre 18, ¿cuánto nos da? 4, ¿no? 4, muy bien. El 2 negativo, ¿cómo pasa? Positivo. ¿Y n cuánto valdría n? 6. Y si tiene 6 lados, es un hexágono. Entonces ya está hecho, ¿ven? Ahí está, mira cómo se desarrolla, facilazo, ¿ah? Profesor, ¿y por qué no aplicaste distributiva? Te complicas más, pues muchachos. Lo puedes hacer y te va a salir igual, pero te complicas más. Mejor pásalo a dividir. Pero ¿cuándo divide? Pasa a dividir cuando está multiplicando ¿a quién? A todo. O cuando es un paréntesis, ¿correcto? Cuando es un paréntesis pasa a dividir de frente, ¿no? Evitas problemas y se desarrolla. ¿Qué dice la 5? A ver qué nos dice la 5. Se tiene un X. ¿Y qué es un equiángulo? ¿Qué es un equiángulo? Ángulos iguales, ¿sí o no? Dice, ¿cuánto mide el ángulo externo? Dice, ¿no? De ese hexágono, ¿correcto? Muy bien, fácil, pues. Habíamos dicho que cuando es equiángulo o regular, si yo quiero saber un ángulo interno, entonces lo puedo hallar, ¿sí o no? ¿Correcto? Lo puedo hallar. Pero acá te dice que es un hexágono. Entonces, ¿cuántos lados tiene un hexágono? Tiene 6, ¿sí o no? Tiene 6, en un hexágono tiene 6, ¿correcto? El número de lados, profesor, es igual a 6, en este caso, porque es un hexágono, ¿no? Entonces, ¿puedo saber un ángulo interno si es equiángulo? Un ángulo interno, ¿puedo saber? Sí, sí se puede saber, ¿sí o no? ¿Correcto? Sí se puede saber. Pero antes de hallarlo, a ver, ¿cuánto saldría, chicos? ¿Cuánto saldría el ángulo interno? Primero tendría que yo hallar la suma de los ángulos de este hexágono. A ver, ¿cuánto sale? Ya hemos visto arriba, ¿cuánto sale la suma? ¿Cuánto nos salió? Acá decía, mira, este tenía 6 lados. ¿Cuánto era la suma? 720, ¿sí o no? Claro. Si quieres aplica la fórmula, ¿no, profesor? Suma de ángulos interiores, ¿no? Sabemos que la fórmula es 180 por n menos 2, ¿correcto? Pero ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale entonces 720? ¿Va a valer, sí o no? 720, ¿no? A ver, vamos a ver. 7 es 6, 6 por 2, 6 menos 2, perdón. ¿Cuánto es 6 menos 2? 4, ¿no? ¿Cuánto es 180 por 4? Vamos, al toque nomás. ¿Cuánto es? 720. ¿Claro? Así es, esa es la suma, ¿no? Pero tú podías saber si es que era equiángulo, un ángulo nada más interior, un ángulo interior podías saber o no. Sí, sí podías saber, porque todos los ángulos son iguales.
Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que lo vamos a dividir entre el número ¿de qué? De los lados. ¿Y cuántos lados tiene? 6. Entonces, 720, ¿entre cuánto lo vas a dividir? Entre 6. ¿Y cuánto es ese ángulo interno? La división, ¿cuánto sale? 120. Entonces, ese es un ángulo interno, ¿no? Pero a ti no te pide un ángulo interno, ¿a ti qué te pide el problema? Un ángulo externo, ¿sí o no? A ver, sea el polígono que sea, acá dice que el ángulo es de ¿cuánto? 120, ¿no? 120 es el ángulo, no sé, es un hexágono, dice, ¿no? Es un hexágono, listo, ¿no? Ahí está el hexágono. Entonces, el externo, ¿cuánto mide el externo? Lo que le falta para hacer un plano, ¿cuánto le falta para hacer un plano? 60, claro. Ahí está. Ahí está, ¿ve? Entonces, ese ángulo externo, profesor, sería 180 menos el 120, ¿no? Claro, 180 menos el 120, que más ayude el ángulo interno, ¿no? Que sería 60 la respuesta, ¿ves? Yo lo hago con dibujo para que lo puedas observar, ¿no? Ahí está con el dibujo, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. A ver cuánto nos falta. Nos falta todavía poquito, ¿no? Entonces podemos seguir haciendo más. A ver. Dice aquí, calcular el ángulo externo de un polígono regular, ¿no? A ver. Calcular el ángulo externo de un polígono regular. ¿Puedes hallarlo o no? A ver. ¿Cuál sería? 90, muy bien. 90. Otro. 108 también. 120. ¿Otro puede ser? ¿O no? Este problema se puede hacer con esto nomás, con este enunciado. Dice, calcular el ángulo externo de un polígono regular. No se puede, ¿no? Porque tendría que decirte cuántos lados tiene o qué polígono es. Y sus respuestas también, ¿ah? Pueden ser ellos en realidad. Si fuera 120, ¿qué sería, chicos? ¿Qué polígono sería? Un triángulo, porque como es regular, todos son 60 y el que está afuera, ¿cuánto sería? 120, entonces marcaríamos eso, ¿no? ¿Cuándo sería un 90? ¿Qué polígono estaríamos hablando? Un cuadrado, ¿no? Un cuadrado, porque es regular, ¿no? Entonces, sí, 90 ahí está, ¿ves? Sí se puede ser, ¿no? 108 también podría ser, ¿ah? También podría ser, pero tendríamos que hallar, ¿no? 72 tendría que ser el ángulo. A ver, sería 72 para que este sea 108, ¿no? Entonces daría 180, ¿no? Pero ¿de qué polígono estaríamos hablando? Porque es regular, dice, ¿no? Pero conclusión, ¿se puede hacer así nomás? No, ¿no? No se puede, pues no sabemos qué polígono es, ¿no? Sí, ajá, eso, justamente, ¿no? Pero bueno, aquí estamos para verificar también, pues estamos para verificar, ¿no? Ahí está, muy bien. Lo vamos a poner, lo vamos a resaltar, porque algunos tal vez se confunden cuando quieran estudiarlo, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner falta datos. Ahí está, ¿no? Muy bien. La última para terminar, chicos. La otra clase, chicos, hacemos un poquito más de polígonos, ¿ah? Y el quiz también. ¿Qué dice la 7? A ver. Calcular la suma de ángulos interiores de un polígono de 8 vértices, ¿no? Muy bien. Ahí está lo que les dije, ¿sí o no? Acá te dice el número de lados. No, pero ¿qué te dice? El número de vértices.
Pero el número de vértices y el número de lados, ¿son iguales o diferentes? Iguales, ¿sí o no? Si acá te dice que tiene 8 vértices, ¿cuántos lados tiene? 8, ¿ves? Entonces, con tu teoría puedes hacer este problema, pues no, porque a veces en pleno examen te olvidas y dices, no, ya me olvidé ya, pero lo recuerdas, ¿no? Recuérdalo con chiquito nomás, por ejemplo, un triángulo tiene 3 lados y también tiene 3 vértices, entonces ahí ya estás recordando que son iguales las cantidades. A ver, dice la suma de los ángulos internos, suma de ángulos interiores, 180 por n menos 2. Muy bien. Donde n, ¿cuánto vale n? 8, ¿no? Sería 8 menos 2. ¿Y cuánto es eso? 6. ¿Y cuánto sería entonces la multiplicación de 180 por 6? 1080. Se acabó el problema, ¿ves? Facilazo, ¿sí o no? Ahí está, ¿ves? 1080. La otra semana vamos a hacer el libro que está aquí. ¿Correcto? Ahí están las preguntas. Estas preguntas están un poquito más para comprender, ¿no? La lectura. Por ejemplo, así, ¿no? Así te vienen los problemas de exámenes de admisiones. Pero con teoría la otra semana ya tenemos que estar preparados, ¿correcto? Pero la otra semana vamos a hacer una prealimentación o retroalimentación, mejor dicho, de las propiedades. No te olvides, ¿ya? No te olvides las propiedades, ¿correcto? Si yo te pregunto, ¿cuál es la suma de ángulos interiores? ¿Cómo sería? Suma de ángulos interiores, vamos. Rápido tienes que decirlo. 180 por n menos 2. Suma de ángulos externos, de frente, ¿cuánto es? 360. Muy bien, correcto. A ver, aquí les agarro. Número de diagonales. N por n menos 3 sobre 2. Muy bien. ¿Qué pasaría si estamos hablando de polígono regular? ¿Podemos saber en el polígono regular uno de un ángulo interno o no? Sí. Solamente lo divides entre n, no entre 2, entre el número de lados. Si es que quiero saber un solo ángulo, pero ¿en qué polígono estamos hablando? De un polígono regular, ¿no? O también le llaman, no, bueno, no lo llaman, sino que también le pueden poner un polígono equiángulo, ¿correcto? Y puedo saber, a ver aquí, un ángulo externo en un polígono regular, ¿puedo saber? ¿Uno solo? Sí. ¿Entre cuánto lo divido? Entre n, ¿no? Entre n, ¿correcto? Y en un polígono regular, ¿qué existe? El ángulo. No, el ángulo. ¿Qué dice ahí? El ángulo central. ¿Y cómo es el ángulo central? Es igualito que el que está aquí. ¿Cómo era? ¿Y dónde hay ángulo central? En el polígono regular. En polígono regular. No puede haber en cualquier polígono. ¿Correcto? Ya, eso vamos a explicar un poquito más a detalle la otra semana. Muy bien, chicos, cuídense mucho, que Dios les bendiga. Gracias por su atención. El video va a estar más rapidito. Cuídense. Goodbye. Goodbye, chicos. Cuídense mucho.